Buenas noches a todos. Mi nombre es Eduardo Fernández, voy a ser el moderador, el entrevistador en esta sesión, última sesión, que lleva por título Presos de conciencia, ¿no? Tenemos con nosotros a la verdad, dos referentes, Andrés Colmenares por un lado y Araminta González por otro. Voy a dedicar pues, unos minutos brevemente a presentarles a ellos, a presentar el formato de este diálogo y bueno, a lanzar preguntas, ¿no? Para tener 15 minutos al final para que todos podamos discutir. Bueno, Andrés Colmenares, la persona que tengo a mi extrema derecha, sin que ello signifique nada evidente, estuvo detenido en abril de 2013 por participar en las protestas resultado del fraude electoral y bueno, es una persona que luego de ser puesto en libertad, por lo que he charlado con él durante estos breves minutos con una inquietud intelectual y de activista total, funda FUNPAZ, una ONG defensora de los derechos humanos y bueno, una organización defensora del derecho a la protesta, ¿no? En 2017 sale de Venezuela, ¿no? No, hace 6 semanas. 2018 entonces, perfecto. Araminta González, por su parte, pues ella es una joven que era técnico superior en procesos químicos y en 2014, si no estoy mal, ¿no? Fue literalmente secuestrada por la policía científica sin orden judicial tras relacionarla con otro preso político, Vasco da Costa, ¿no? Si no estoy equivocado. El caso de Araminta pues es, claro, evidentemente de una gravedad importante porque, bueno, al final estos regímenes autoritarios ya casi copian en algunos aspectos prácticas totalitarias como la tortura y, bueno, es un drama humano importante, ¿no? Estos son las dos personas, los dos héroes, diría yo, que nos acompañan esta noche y para organizar el diálogo la idea es una idea bastante simple, ¿no? Lanzaré una pregunta inicial de naturaleza general y ya que, bueno, todos aquí somos conscientes de los problemas de tiempo, pues la idea sería utilizar 11-12 minutos para que respondan a esa pregunta. Si quieren menos, pues seguimos con las preguntas. Yo trabajo en docencia universitaria, entonces preguntas genero preguntas, entonces no pasa nada, hay muchas preguntas. Y ahí gastaríamos, digamos, una primera ronda del diálogo, una primera ronda más personal de 20-25 minutos, luego pasaríamos a una segunda ronda de 30-35 minutos con preguntas quizás más de naturaleza personal, para luego abrir preguntas al público, que es lo importante, ¿no? Quizás la primera pregunta, yo creo que con base en la tertulia que tuvimos preparando antes, le vamos a dar la palabra a Andrés. Es una pregunta que un poco motiva el texto de Raúl Gallegos, ¿no? No sé si conocen el texto de Raúl Gallegos, ¿no? ¿Cuándo se jodió Venezuela?, ¿no? Porque claro, es un texto que habla un poquito de eso, ¿no? Y quizás la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cuándo Venezuela se convirtió en ese drama social? ¿Qué opiniones cada uno desde su propia vivencia tiene al respecto, ¿no? ¿Cuándo Venezuela transitó definitivamente al régimen sin escrúpulos de naturaleza autoritaria que es en la actualidad? Sí, bueno, buenas noches, ¿no? El proceso es complejo y largo. Nuestra organización FUNPAZ es una asociación civil sin fines de lucro conformada por víctimas de la represión de los días 15 y 16 de abril del año 2013. Nosotros en ese aspecto nos convertimos como quien dice en un COFAVIC, un comité de familiares y víctimas, que decidimos agruparnos para denunciar la criminalización de la protesta. Y nosotros pudiéramos decir que la dictadura venezolana, nosotros desde la organización la estamos señalando como tal desde el mismo 15 y 16 de abril. Allí se complicó la cosa en Venezuela. Si bien es cierto, en el gobierno anterior, bajo la figura del difunto, habían represión y había violación de derechos humanos, es Nicolás Maduro quien a través de los cuerpos de seguridad masificaron esta represión a todas las ciudades. Lo comentábamos muy bien ahora más temprano, el hecho de que en Venezuela la ciudad que protestaba antes del año 2013 por característica era la ciudad de Caracas, ¿no? De hecho, si aquí hay alguien de Caracas sabe
que está tragando gas y que está tragando lacrimógena desde hace muchísimos años. Es a partir de abril del año 2013 donde Valencia, Barinas, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, pudiera decirse que sufrimos directamente la represión de los cuerpos de seguridad del Estado. Yo difiero un poco de lo que él comenta, porque yo digo que el gobierno de Venezuela, en el momento en que se montó Chávez al gobierno, Venezuela quedó devastada y se ha ido decayendo poco a poco. Si Chávez siguiera vivo, fuera él y no Nicolás Maduro el que tuviera que llevar la batuta en este momento. Le tocó a Nicolás Maduro y él es el que está llevando en este momento la degradación que dejó Chávez. Ahora bien, sobre este tema es interesante, ¿no? ¿Cuándo degeneró el régimen realmente? ¿Con Chávez había represión, Araminta? Desde tu punto de vista, ¿había una represión fuerte del nivel, digamos, de Maduro o no? Hubo represión, de hecho, en lo que pasó en abril, cuando matan a la gente, lo del Puente Llaguno, fue una gran represión que hubo. Murió mucha gente y muchas personas dejaron de salir a protestar por ese evento. Entonces sí hubo represión. No, indudablemente. O sea, si nos vamos entonces al génesis, en el momento en que indultan a Chávez y le dejan los poderes, la capacidad de lanzarse a presidente, a optar a un cargo público, ya ahí, como quien dice, lo dice el autor, nos comenzamos a joder, ¿no? Pero nosotros como organización hemos registrado que hubo más represión, o ha habido más represión y pérdida de derechos políticos, ciudadanos y civiles en el gobierno en la dictadura de Nicolás Maduro que en la dictadura de Hugo Chávez. De hecho, organizaciones como Provea documentan que las políticas sociales que implementó el difunto, sin duda alguna, eran necesarias en el contexto que vivía Venezuela en ese momento. Nadie puede negar el éxito o la efectividad de la Misión Milagro, porque hubo mucha persona que viajó a la isla a tratarse su enfermedad, ¿no? Sin embargo, como siempre lo he dicho, esas misiones fueron más que efectivas, fueron efectistas, porque no duraron en el tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que dejar claro, y como muy bien lo comenta Araminta, no importa el nombre de quien ocupe la presidencia en este momento en Venezuela, las consecuencias hubiesen sido las mismas. ¿Por qué? Porque el modelo que implementó el difunto iba dirigido a obtener los resultados que tenemos ahorita en el país. Ahora bien, una pregunta, y sin ánimo de ser, digamos, pues evidentemente soy muy crítico del autoritarismo, ¿no? ¿La represión va vinculada a una pérdida absoluta de legitimidad del sistema o no? Quiero decir con esto, cuando se da el tránsito de un Chávez a un Maduro, ¿el sistema pierde absolutamente toda su legitimidad? Y por eso se tiene que volver extremadamente violento, como recoge la ONG, ¿o no? Araminta. Araminta Yo pienso que perdió totalmente vigencia desde el mismo Chávez, porque él mismo iba cambiando las leyes, puso la habilitante, después todo el mundo dijo que no quería la habilitante, después volvió a poner cada uno de esos mismos artículos que ya habíamos dicho que no, para que fueran posibles, y los fue colocando uno por uno. Él simplemente, de una manera oportunista, no sabría cómo decirle, colocó lo que ya uno había dicho que no, lo fue colocando. Desde ese momento ya fue autoritario. Sí. Bueno, de y hecho simplemente sembró las bases para que la siguiente persona o el que siguiera con el mismo patrón autoritario. De hecho, Maduro tiene los poderes habilitantes porque le dio la continuidad a lo que ya había hecho Maduro en Chávez. De hecho, yo siempre he dicho en este tipo de actividades que Chávez todo lo malo lo hizo muy bien hasta el momento justo de morir, ¿no? No sabemos exactamente en qué fecha, ¿no? Eso se sabrá después cuando se recupere la democracia y la transparencia en el país, pero él todo lo malo lo hizo muy bien. Claro. Y es así como ahorita estamos viviendo las consecuencias. Nosotros no podemos catalogar o etiquetar en qué momento hay o hay más o menos democracia. En Venezuela no hay democracia en el mismo momento en el que un gobierno
cercena la libertad de expresión, la libertad de la vida, ¿no? Tenemos que recordar, por ejemplo, a Franklin Brito, quien murió ejerciendo el derecho a la protesta bajo el gobierno de Hugo Chávez. Pero si nos vamos a la parte de estadísticas, de números, de porcentaje, indudablemente que los 5 años de mandato de Nicolás Maduro han sido más feroces y más duros que los mismos años de mandato de Hugo Chávez. Una cosa interesante, que bueno, además las imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿no? Es el tema de evidentemente, el uso sistemático de la violencia por parte de la entidad estatal venezolana contra su propio pueblo, ¿no? ¿Cuándo se hace Vox Populi, por ejemplo, que en Venezuela se tortura, se detiene a la gente sin orden judicial? ¿Cuándo, como bien decías, Andrés, la gente empieza a percibir que su estructura de derechos y libertades literalmente ha desaparecido? Cuando comienzan a detener personas civiles, porque hasta entonces estaban deteniendo solamente personas que tenían alguna vinculación con el gobierno, o los jueces, como le pasó a Fiuni, militares. Cuando comienzan a detener civiles en el 2014 y empiezan a salir todo lo que les pasó con tortura, es que se comienza a decir o a saber acerca de ese tema. Hay un tema allí, ¿no? Lo conversaban los panelistas anteriores, ¿no? En Venezuela es un país completamente polarizado. Por ejemplo, ayer hubo una detención de un señor nefasto, creador. A ver, ¿cuántos hay? Creo que es más fácil hacer esta pregunta, si me permite un momentico. ¿Cuántos españoles hay aquí de nacimiento? No venezolanos con nacionalidad española, no. ¿Cuántos españoles hay que no tengan doble nacionalidad, que sean solo españoles? Ok. Está parejo entonces, está muy bueno, y eso es interesante porque teníamos la concepción de que éramos más los venezolanos, pero estamos muy bien distribuidos. Ayer hubo una detención arbitraria de Miguel Rodríguez Torres, un personaje nefasto de la dictadura, el Rasputín prácticamente de Maduro, fue el que creó la tumba, el ideólogo del SEBIN. E indudablemente la detención de ayer, en esa polarización que vive la sociedad venezolana, no nada más los que están allá, sino también los que estamos aquí afuera, aplaudió, se alegró, justificó la forma, la metodología como hicieron la detención. Entonces es un país que todavía hay que discutir mucho, que hay que analizar mucho, que hay que entender mucho, no solamente los que están afuera, sino también los que estamos afuera, sino también los que están adentro, porque como no hay Estado de Derecho, y ahí es donde voy a tu respuesta, como no hay Estado de Derecho, porque es que lo único que está cierto en Venezuela es el autoritarismo desde el génesis de Hugo Chávez, cuando salió en cadena nacional o en su programa dominical con un pito, votando a los trabajadores de PDVSA, por ejemplo, o cuando permitió que un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana en una marcha en Caracas, en la Avenida Libertador, agarrara a una mujer por el cabello, la alara contra el piso, de apellido Montes. Después supimos que era hermana de una periodista, de Mari Montes. Entonces, en el tema de la tortura, en el tema de la vulneración de los derechos humanos, como dice la Organización Mundial contra la Tortura, nada la justifica. No. Entonces, obviamente, volvemos otra vez a los cifras y a las cifras y a los datos. En los últimos 5 años de dictadura, esas violaciones, esa vulneración de los derechos humanos han sido multiplicados exponencialmente hacia toda la población civil, como comenta Araminta. Antes, la misma dictadura, lo vimos más temprano también acá, la misma dictadura nos hizo creer como que el general Baduel está preso por sapo, porque se le volteó al gobierno, o el general Rosendo huyó porque se le cayó la careta del negocio. No, nos hicieron creer que los derechos humanos eran para unos y no para otros. Y sigue siendo ese el mensaje cuando nos alegramos con que al bicho de Rodríguez Torres esté probando una cucharada de su misma medicina. Es complicado, es un país de mucho análisis. Sobre el tema de ustedes, digamos, como víctimas al final de un régimen autoritario, de una verdadera dictadura, ¿cuál es su percepción de los ejecutores, ¿no? Porque al final Maduro es, bueno, una persona que está ahí en el poder, que, bueno, independientemente de sus excentricidades y órdenes y sus locuras personales, está en el poder,
No, necesita una máquina humana, ¿no? Hay un policía que está en la calle, que es el que detiene a la persona, hay un policía que es el que dispara el gatillo y mata a un manifestante, hay un funcionario de prisiones que es el que maltrata al ciudadano. ¿Cómo se llega a ese nivel de degeneración? Pues es una especie de naufragio moral, ¿no? O sea, ¿cómo se logra lavar el cerebro de esa gente para que esa gente se comporte como una máquina y pierda totalmente pues una estructura moral de respeto al ser humano por el hecho de ser un ser humano? Le voy a contar desde la experiencia. A mí me tocó estar en una cárcel con régimen, no en el ICOIDE ni en el CENIN, que son las cárceles políticas. Allí te llevan bajo un régimen militar, te hacen como una especie de lavado cerebral. Todos los días te colocaban el himno nacional cantado por Chávez, todos los días te colocaban a hacer el saludo militar, tipo Hitler, de saludo hacia él, todos los días, rigurosamente, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, te colocaban a que dijeras el saludo, humanización, respeto, orden y disciplina hacia la mujer y el hombre, de nuevo, hacia cualquier persona de poder que entrara a la cárcel. Todos los días era esa especie de lavado cerebral. Y existía también las que son penadas, las colocaban a que fueran parte de un comando Simón Bolívar, donde esas mujeres las convencían de que si pertenecían a ese comando, que supuestamente eran la primera línea que iba a luchar contra Obama si atacaba, las convencían que les iban a rebajar la pena, y ellas era su única vía, porque la parte judicial en Venezuela es muy complicada, tarda mucho. De todos los años que yo estuve bajo el sistema judicial, todavía estaría, porque mi juicio nunca se abrió. Siempre el fiscal faltaba o la juez faltaba, y había personas dentro de la cárcel que tenían 16, 25 años que nunca se les había revisado la pena. Entonces para ella la única opción era pertenecer a ese comando X que le prometía rebajarles las penas y salir a la calle, y con un posible trabajo. Entonces es una forma de lavado cerebral que ellos les hacen. Sí, el proceso de degeneración y de degradación ciudadana que vive el país ha sido sistemático, no ha sido casual, ni por obra y gracia del Espíritu Santo. Tenemos que recordar, aquí se ha nombrado mucho la dictadura cubana, quien evidentemente sí ha sembrado su modelo de totalitarismo y de presión en Venezuela. No es nada más el funcionario que dispara, que agrede, que ataca, que asesina o que detiene en estos casos, ni el custodio de la cárcel, sino también un sistema, un aparato de justicia, como comentaba Araminta, completamente corrupto, completamente que navega en unas aguas putrefactas, no solamente desde el momento de la dictadura, sino el aparato de justicia en Venezuela siempre ha sido inoperante, ¿no? Coincidencialmente, nosotros siempre hemos reivindicado o hemos señalado la responsabilidad que tienen los jueces, que tienen los fiscales del Ministerio Público, que tiene la Defensoría del Pueblo, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Es decir, todos estos funcionarios que al ocupar un cargo en el Estado también tienen responsabilidades penales en estos crímenes que ya podemos considerar de lesa humanidad y que obviamente no prescriben. Entonces, no es nada más el militar, el policía o el carcelero, es el juez, por ejemplo, que no ordena la libertad absoluta de un detenido, es el fiscal. El 97%, según cifra de las organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal Venezolano y como Provea, hablan de que las causas que se le abrieron a los más de 7.500 detenidos en el contexto de los últimos 5 años de las detenciones arbitrarias, en el contexto de las protestas sociales ciudadanas, el 97% ha sido utilizado con el informe que genera el policía, el militar, el guardia o el que actúa ahí. Entonces es un proceso bastante complejo que, para entender por qué estamos en este momento así, hay que ir a los anales a la historia de Venezuela, no solamente en el gobierno de Hugo Chávez, sino desde antes. O sea, en Venezuela hay personas que tienen 25 años todavía con los procesos abiertos. Claro. Ahora, con base en lo que están diciendo, básicamente la estructura dictatorial ha copado todo el Estado.
todos los espacios. El espacio en de Venezuela hay fuerzas. cinco poderes legalmente constituidos, que es el poder ciudadano, que ocupa la Defensoría del Pueblo, me corrigen por favor si me equivoco. La Defensoría del Pueblo, si acaso la primera Defensora del Pueblo, durante 6 meses mostró algunas características de lo que debe ser un ombudsman, ¿no? Pero después vino Gabriela Rodríguez, quien justificó los tratos crueles, inhumanos y degradantes para obtener una declaración que permita darle información confiable al gobierno. Después vino Tarek William, Gabriela Rodríguez Ramírez fue diputada por el partido de gobierno. Después vino Tarek William Saá, gobernador por el partido de gobierno, ahora nombrado ilegítimamente por la Asamblea Nacional Constituyente de manera ilegal, fiscal del Ministerio Público. Si hablamos del Ministerio Público, tenemos un Ministerio Público arrodillado al Poder Ejecutivo, que en su caso fue Hugo Chávez y ahora es Nicolás Maduro, y me causa mucha suspicacia el hecho de que Luisa Ortega Díaz hoy esté en Suiza, invitada en una conferencia de derechos humanos para denunciar los atropellos en Venezuela, cuando ella fue copartícipe de todo eso, de toda esa violación y todas esas vulneraciones. Entonces, no es un tema de... Exactamente. No es un tema de guardar rencor, porque obviamente todo ciudadano tiene derecho a arrepentirse. Ya lo hizo Saulo cuando cayó el caballo, según la historia de los católicos, se convirtió en Pablo. Bienvenida a la disidencia chavista, a la oposición, pero tiene que haber, para que no haya una repetición de los hechos, tiene que haber una aplicación de la justicia. Miguel Rodríguez Torres tiene que pagar ante la justicia venezolana, Luis Ortega Díaz tiene que pagar ante la justicia venezolana. Todos estos funcionarios con responsabilidades tienen que primero enfrentarse a la justicia venezolana. Es que, como bien dices, al final hay un crimen de lesa humanidad evidente, ¿no? Araminta, ¿tu opinión es similar? ¿Algo que añadir de tu parte o no? Un tema interesante que yo creo que es importante por experiencia personal, ¿no? Y quizás aquí entramos en algo pues más íntimo y ustedes mandan para decir hasta dónde profundizar o dónde no profundizar, ¿no? ¿Cuándo pasaron más miedo, no? Porque yo no me imagino, o sea, yo pues poco como señalaba mi colega Antonio Chinchetto al inicio, uno está aquí, bueno, la historia a lo mejor de nuestros abuelos durante la guerra y tal fue muy represiva, pero nosotros formamos parte de una generación pues que ha vivido en paz, ha disfrutado de la paz y tal. Y yo he tenido experiencias en América Latina, he estado 10 años en Guatemala trabajando, pero es otro tipo de violencia, ¿no? Es una violencia que no tiene que ver con la política. ¿Cuándo se pasa más miedo? ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo se soporta eso, no? Tuve 3 momentos. En el momento en que me colocaron una capucha en el 6CPCI, me empiezan a colocar periódicos en los ojos, tobillos y manos. No sabía que si iba a vivir después de eso. Y cuando sentí el primer golpe. Después, simplemente quería que acabara. El segundo momento fue cuando me ingresan en el INOF. Me desnudan totalmente, quieren revisar mis partes íntimas, mi boca, y me dicen la persona que me está recibiendo que ella es la muerte. Me colocan en un cuarto totalmente apartado del resto de los residentes y no sé más nada de ellos hasta una semana después. Y el tercer momento, cuando me llevan a un psiquiátrico, porque ya había perdido totalmente el control de mis capacidades, intenté suicidarme varias veces, y ahí simplemente pensé que ahí sí me iban a matar. Y me costó confiar en los médicos que estaban tratando de sanarme. Ese fue el tercer momento. Un aplauso. Muchas gracias, Araminta, por la valentía. Andrés, claro. Bueno, tú también fuiste detenido y secuestrado. Sí, yo estuve detenido alrededor de 8 horas en un destacamento militar el 16 de abril del año 2013. Allí, bueno, es que el miedo se siente todos los días. En Venezuela la tasa de muertes violentas en el año 2017 está alrededor de las 80 personas diarias.
por la violencia, bien sea enfrentamientos, robos, atracos. A mí en Venezuela es una experiencia personal, me han robado 5 coches. En el año 2016 me secuestró AMPA Común, nunca nos quedó claro si había sido un mensaje de la dictadura. Me secuestró AMPA Común para robar mi vehículo y duré 7 horas secuestrado con los ojos vendados sin saber dónde estaba. Pero el día que tuve más miedo, que indudablemente fue el punto de inflexión, fue el 10 de julio del año 2017. Detuvieron una foto, bueno, ese día había muchas protestas en toda Venezuela. Nosotros estábamos en pleno activismo intentando mediar con los guardias para que liberaran a algunos detenidos, registrando en las redes sociales, porque indudablemente las redes sociales le dio una vuelta a la comunicación en el mundo, y si hay una frase que la revolución no se televisará, yo creo que en Venezuela sí se documentó muy bien a través de las redes sociales. Ese 10 de julio del año 2017, mi hija de 17 años fue detenida en Caracas luego de estar en una protesta. Creo que por ahí andaba la foto. Es un momento muy difícil porque indudablemente yo como adulto sabía lo que me estaba enfrentando en el momento de estar detenido. Yo vi como muchachos muy jóvenes, como los que hoy daban el testimonio, eran desnudados, los ponían a saltar, los mandaban a agacharse en cuclillas y dándole golpes en la espalda les gritaban: puja, coño de tu madre, maldito, caprilista, ¿dónde está Capriles ahorita? Llámalo para que te... puja, desgraciado. Vi como las muchachas se las llevaban a los casinos que llaman en los destacamentos militares, y ahí escuchábamos los gritos de horror, y yo me sentía como en las historias que tanto leí y entendí de las dictaduras de izquierda, de los gobiernos suramericanos como la de Videla o la de Pinochet. De hecho, nosotros logramos recopilar en este libro, Perdigones en la cédula, 24 crónicas de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, solamente en el estado Lara, que es donde yo vivo, y yo ahí sentía, bajo la bota militar, se llama mi crónica, así la tituló la periodista, porque yo lo que veía era el pantalón color verde y la bota dándome golpes. Y eso fue hace 5 años, y yo decía: Dios mío, mi hija no puede pasar por esto, yo no puedo ver a mi hija dentro de unos años. Y ahí fue donde desperté de ese letargo ciudadano. Yo trabajaba en ventas, era gerente de un laboratorio, quizás veía las protestas, siempre participé, pero no directamente, y ese día marcó un punto de inflexión. Ese día no me dio miedo, ese día más bien me llenó de valor y dije: esto no puede pasar, yo no puedo esperar que esto le pase a mi hija o le pase a los muchachos. Entonces ahí empezamos a trabajar en la conformación de esta organización de derechos humanos, pero realmente el 10 de julio, más que miedo, fue el punto de inflexión que me hizo decidir: mira, hay que salir del país. Ese 10 de julio no solamente detuvieron a mi hija Paula, de 17 años, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, sino que también asesinaron a un muchacho, a un joven de 16 años que se llama Rubén González, a quien yo no conozco y espero en algún momento conocer a su familia en Valencia, en el estado Carabobo. Y yo ese día lo coloqué en mi tweet personal, en mi cuenta del tweet personal, que yo por lo menos pude salir a 400 kilómetros de distancia esa noche a ver y abrazar a mi hija Paula. Pero los padres de Rubén González abrazaron fue el ataúd, 16 años. Entonces, indudablemente, aquí hay chicos del movimiento estudiantil. Está Ariana, que quiero que se levante por favor, que es una activista del movimiento estudiantil, que conoce lo que es de frente también la persecución del régimen, pero ella, al igual que yo, hemos visto con toda seguridad un graffiti en las calles de mi ciudad, en Cabudare, que dice que más allá del miedo está la libertad. Entonces sí es bueno tener miedo, sí es necesario tener miedo, pero siempre y cuando ese miedo no nos paralice. Por eso es que yo hoy felicito fuertemente a Araminta, porque este tipo de actividades nos permiten hacer una resiliencia. Este tipo de actividades que nos abre la organización nos permite hacer ese tipo de resiliencia para que las víctimas que hoy tuvieron miedo, y es legítimo tener miedo también, pero para que las víctimas que hoy tuvieron miedo de sentarse a dar su testimonio puedan hacer ese proceso necesario de resiliencia, porque si no, ahí tendríamos que decir: la dictadura ganó y contigo la dictadura no pudo. Contigo la dictadura no pudo, Araminta. Hay un bloque, porque ya sin querer, pues son las 8:05, hay un bloque político, pero bueno, pueden opinar
Yo creo que es un bloque interesante y efectivamente tiene un poco que ver con lo que ha dicho Andrés, ¿no? Al final, la dictadura no, hay que intentar que no gane, ¿no? ¿Qué se puede hacer, digamos, desde fuera, ¿no? Y otra pregunta interesante, de la mano del anterior, que podemos responder como en dos bloques, si queréis, es el tema de la recepción del problema venezolano, porque yo creo que desafortunadamente durante muchos años, cuando se hablaba del problema venezolano, mucha gente miraba para otro lado. O sea, como que no hubo una, digamos, asociación dura de determinados actores fuera de Venezuela para apoyar y denunciar que Venezuela era una dictadura. Ahora parece que se van agregando más, ¿no? Entonces son como dos preguntas. Una primera pregunta que hace referencia a qué se puede hacer desde el exterior para atacar a la dictadura y erosionar ese régimen dictatorial. Y en segundo lugar, ¿cuál es la acogida por parte de otros países o de otras organizaciones del problema venezolano? Porque definitivamente es un problema, yo creo, prioritario, con crímenes de lesa humanidad evidentes que deben de ser perseguidos y denunciados, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, este espacio es un ejemplo de lo que se puede hacer, a dar a conocer lo que nos sucedió y la acogida que hemos tenido gracias a CEDICE, gracias a la Fundación Juan de Mariana. Tenemos la oportunidad de dar a conocer lo que nos sucedió a personas que nunca lo supieron, pero que gracias a Twitter y a cualquiera de las redes sociales se dio a conocer los casos de nosotros, de las personas que fueron detenidas por la ley del odio, las personas que fueron detenidas simplemente por colocar sus mensajes y sus opiniones por internet, las personas que fueron detenidas por haber protestado, las personas que fueron detenidas por tener comida en su casa, todo ese tipo de cosas no se sabían y actualmente somos nosotros los que damos a conocer en estos espacios esas historias. Yo creo, igual que Araminta, el agradecimiento, ¿no? por el espacio, pero yo creo que se puede hacer muchísimo. Lo que no podemos permitir es colocarnos la vara tan alta. Es decir, yo tengo apenas 6 semanas acá en Madrid. Llegué pasando por Colombia, duré 12 horas en un autobús, tuve 7 paradas en ese tránsito entre mi ciudad y la primera frontera, que era Cúcuta. 7 paradas, de las cuales una me tocó bajarme un cuarto pequeño blanco con 4 militares, 2 masculinos y 2 femeninas, quienes estaban empeñados en robarme lo que traía. Afortunadamente nada más traía 50 euros y 24 dólares, y no les quedó otra que dejarme ir, pero lo que no se puede dejar de hacer es precisamente eso, dejar de hacer, ni colocarnos la vara tan alta. Hace 2 o 3 semanas estuve en una actividad organizada un domingo acá, cerca de una plaza, y los organizadores llevaron los testimonios de las víctimas y los organizadores se pararon en pleno centro de Madrid a levantar la voz de protesta, pero siempre sale una persona que es inevitable que diga, bueno, pero es que no somos muchos, o es que se pudiera hacer más, ¿por qué no vinieron todos los venezolanos? Es así, o sea, Jesucristo cambió la historia de la humanidad seleccionando a 12 personas que son los 12 apóstoles, de los cuales uno se lo traicionó, el otro se escondió, el otro salió corriendo, pero cambió la historia. Entonces es no ponernos la vara tan alta, y los que estamos hoy aquí, periodistas, jóvenes recién llegados, chicas del movimiento estudiantil, pensionados, jubilados que están padeciendo por la política discriminatoria del pago de pensiones venezolanas, sindicalistas como el señor Eric Zuleta, quien es perseguido político también, es continuar haciendo. Yo creo que eso es lo fundamental. Una pregunta sobre la oposición venezolana. ¿Sigue existiendo oposición en Venezuela o todo es una pantomima, digamos, y todo es como una cortina de humo para aparentar algo que no se es? Yo soy bastante fan de la literatura, bueno, soy profesor de ciencia política y me gusta mucho leer a Steven Levitsky, que, bueno, independientemente de los problemas, habla de dictaduras competitivas, de autoritarismos competitivos, de regímenes sin escrúpulos, como el venezolano, que montan elecciones, aparenta existir una oposición para dar imagen de pluralismo, pero siempre ganan los mismos, siempre controlan los mismos, y al final el ejército, el poder judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están copadas. ¿Hay oposición en Venezuela a día de hoy dentro o
desafortunadamente la cosa está más complicada de lo que... Yo paso. Me vas a dejar ese papelón. Mira, es una pregunta que hay que hacer, es una pregunta que hay que hacer. Tiene relación con la segunda pregunta que tú hacías. Si no, no seríamos el 85%. Tiene que ver mucho con la pregunta que tú hacías en relación a por qué ahora los países y las organizaciones y la sociedad empieza a voltear la cara hacia Venezuela y ver que hay una dictadura. En Venezuela hay una dictadura desde el mismo momento que se monta Hugo Chávez y tras el proceso de euforia que hubo, convoca una Asamblea Nacional Constituyente y modifica la Constitución. Desde ese mismo momento empieza el problema en Venezuela, pero el problema en Venezuela era matizado. Yo siempre hago una comparación muy dura, y a propósito del Día Internacional de la Mujer, que es que Venezuela es una mujer maltratada. Venezuela es una mujer maltratada durante muchos años por un hombre con plata, con dinero, con pasta, como le dicen aquí en España, ¿no? Y eso de una u otra manera hacía ver que la reacción de los vecinos o de la misma mujer callaran un poco, mientras que con Nicolás Maduro esa pasta se fue extinguiendo poco a poco. Se acabó el cupo Cadivi. Hay un caso triste y lamentable, como por ejemplo hay muchos países que han levantado la mano solidaria hacia la migración venezolana, hacia la diáspora. Perú, Argentina, Ecuador, España principalmente, lo conversábamos más temprano, bajo el gobierno de, si creo, y tú me corriges si me equivoco, uno de los primeros gobiernos en denunciar la dictadura en Venezuela fue bajo la figura de Aznar. No tengo ningún sentimiento político partidista en Venezuela, mucho menos acá en España, pero hay que reconocer lo que se debe reconocer, ¿no? Entonces, durante muchos años el dinero permitió que la sociedad civil, que los venezolanos miráramos hacia otros lados, ¿no? Y eso agudizó, y eso le dio poder, y eso hizo que la dictadura fuera creciendo y se fuera consolidando. En este momento, en Venezuela no existe oposición político-partidista. Los partidos políticos han recibido presiones, amenazas directas. En este momento tenemos un diputado electo por votación ciudadana, por votación del pueblo, que es Gilbert Caro, detenido con más de un año detenido de manera arbitraria, a pesar de tener inmunidad parlamentaria. En Venezuela hay 6 alcaldes que fueron destituidos. Renzo Prieto es un diputado electo también. Araminta quiere hablar. Sí, no, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, el alcalde de Barquisimeto fue detenido de manera arbitraria, sentenciado en una sentencia expresa. Araminta tiene 3, 4 años sin conocer su juicio. Alfredo Ramos recibió una sentencia expresa y fue sentenciado. Entonces, en Venezuela no hay oposición político-partidista en este momento, pero está la oposición más importante, que es el dato que acaba de decir la señora. ¿Cómo es su nombre, señora? Alvis Muñoz. Alvis Muñoz, ya la recuerdo, ya sé de dónde viene la señora Alvis, entonces, ok, Fede Cámara. ¿Sí? Bueno, entonces hay una oposición activa que es del 85-90% de los ciudadanos. Entonces, estamos viendo un fenómeno que a mí como ciudadano me parece maravilloso, que es que los actores políticos partidistas han tenido que empezar a agarrar el hilo, el carril de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, y de la iglesia venezolana, que ha ocupado un rol importantísimo, porque evidentemente los espacios que ellos ocupaban, por complicidad, por presión, por lo que haya sido, fueron ocupados, y no existe oposición política partidista en Venezuela. Araminta, ¿quieres añadir o pasamos a la siguiente pregunta? No, yo pienso que la verdadera oposición de Venezuela son los ciudadanos, los venezolanos que día a día viven lo que nos sucede, bueno, ya en este momento yo estoy aquí, pero el que sale a la calle, el que no encuentra el efectivo, el que pasa la tarjeta y no le pasa, los que están sin luz todos los días, los que no tienen agua. Esa es la verdadera oposición, porque son los que viven día a día lo que pasa en el país, y no los partidos políticos, que deberían más bien escuchar lo que dice el pueblo y ser la voz de esas personas. Entonces, ¿qué esperar de un año? Hay elecciones, ¿no? En teoría. Esperar de las elecciones no se puede esperar nada, salvo un chiringuito electoral montado para intentar legitimar al régimen, ¿no? Bueno, el tema de las elecciones, yo, disculpa, Araminta, no tengo muchas expectativas. Indudablemente que
el momento de no reconocer a una Asamblea Nacional Constituyente, que es quien convoca a las elecciones. Yo creo que hay que ser lo suficientemente congruente sin que eso signifique ser terco. Yo entiendo que tienen que haber mesas de diálogo, de negociación, pero todas esas mesas de diálogo y de negociación y todas esas actividades en pro de recuperar la democracia tienen que ser basadas en el respeto de ese 85% de venezolanos que nos oponemos a la dictadura en Venezuela. Ana Menta, ¿no? Al igual que él, opino que esas elecciones no van a ningún camino. Sea quien sea la persona que se vaya a ser electa, tiene que legitimarse ante una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene ningún efecto. Entonces, si este régimen no se depone, cualquier cosa que venga no tiene ningún efecto. Ninguno. Claro, dibuja un mapa muy complicado, ¿no? Tengo una pregunta que me da un poco de vergüenza hacer, pero que la tengo que hacer. Y es una pregunta también de opinión, en la que podemos involucrar después al resto de participantes, pero es una pregunta que tiene que ver con, claro, cómo enfrentar una dictadura, ¿no? ¿Qué salida hay ante esta situación? Porque la salida es muy compleja. O sea, hay una sociedad civil que es oposición, pero hay un ente estatal que básicamente ha organizado un sistema violento de represión para imponer por la fuerza sus ideas. O sea, hay una camarilla, digamos, de bandidos utilizando la violencia para imponer sus ideas al resto de la sociedad. Y la pregunta es si hay una solución pacífica, ¿no? Yo creo que el liberalismo siempre ha creído en la paz. Es el valor supremo del liberalismo, el respeto a las relaciones libres y voluntarias entre individuos en un ambiente pacífico. Pero claro, ¿cómo salir de la situación venezolana, ¿no? Porque claro, al final, si no estoy mal, ya son 3 millones, ¿no? Por lo que decía el ponente anterior, 3 millones de venezolanos que son opositores y que ya no juegan en territorio venezolano, ¿no? ¿Cómo ven esa situación? Ya lo hicimos en varias oportunidades mediante la protesta. Pero la protesta lleva a asesinatos. Exacto. A detenciones, a tortura. ¿Y lo último? Perdón. No sé, no fue práctico. Mira, cada persona que murió cuando salimos a protestar nos duele muchísimo. A mí, en lo personal, me duele muchísimo hasta Dani Subero, que fue un guardia nacional en calidad de retiro, que consiguieron infiltrado en el sepelio de uno de los manifestantes, en el caso de Manuel Sosa. Este guardia lo enviaron allí como conejillo de India, de manera pública fotografió a las personas que estaban allí en el sepelio de este joven. Este guardia se presume fue asesinado por miembros de la oposición. ¿Por qué digo se presume? Porque verdaderamente, como no hay un sistema de justicia que nos indique, sí, mira, fueron unos manifestantes que cargaron contra él y lo asesinaron, no podemos conocer nunca realmente en el gobierno actual cuál es la verdad, o por lo menos que se implante la justicia en el país. Entonces, en este momento yo considero, como tal cual lo decía el sociólogo, no sé si está por allí todavía, el sociólogo hablaba de las presiones internacionales. No voy a hablar de los Estados Unidos para no caer en el tema de la ideología, pero gobiernos como Canadá, que es un gobierno que históricamente ha demostrado ser equitativo y ecuánime, equilibrado en el trato de los conflictos internacionales. La comunidad europea, la comunidad europea ha demostrado tener un criterio lo suficientemente amplio, a pesar de que hay actores que son nómina de la dictadura en Europa, para dar parte de sus opiniones. La comunidad internacional, basada en estos dos actores, yo creo que la comunidad europea y Canadá, junto con... Yo no le hago mucha expectativa al tema de los gobiernos suramericanos, latinoamericanos, porque lamentablemente hay una política de quien vaya en la presidencia
van colocando su tendencia ideológica, ¿no? Pasado mañana pierde Kuczynski en Perú y entra alguien de izquierda y nuevamente se le suman los votos de apoyo a la dictadura en Venezuela. Pero yo creo que la presión internacional y el levantamiento de datos como los que acaba de reflejar la ACNUR, la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos es el camino. Probablemente la velocidad, y eso nos lo critican mucho los activistas de derechos humanos, bueno, pero es que son lentos, sí, la justicia internacional, y lo saben los activistas, es lenta. La Corte Penal Internacional en toda su historia solamente ha juzgado creo que a 2 personas, entonces no es un proceso como los actores políticos han pretendido hacer ver de manera inmediata. Venezuela está viviendo durante muchos años el inmediatismo, y eso nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño con el reciente anuncio de la ACNUR, donde hace un exhorto y está instando a los gobiernos receptores de la diáspora venezolana a que consideren a los migrantes como refugiados. Entonces ya salió un actor político, y tengo que señalarlo con nombre y apellido porque es de manera irresponsable ese señalamiento, Luis Florido, que es el presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional de Exteriores, una cosa así, o sea, es como el senador, el que va a los países del mundo a representar a la Asamblea Nacional diciendo que la ACNUR había decretado a los venezolanos como refugiados. Y eso creó, levanten la mano si yo miento, por favor, eso creó una expectativa que le hizo mucho daño a los que estamos afuera y a los que están adentro también. Entonces es un tema repito nuevamente, abrir estos espacios y dar a conocer a la sociedad civil. Bueno, pues yo, antes de abrir el turno a ustedes, quiero pedirles un fuerte aplauso por la valentía. Tenemos 15-20 minutos para preguntas, entonces, pues obviamente, vieron que nuestros ponentes se han comportado muy bien con el tiempo, ¿eh? Estoy profundamente feliz. Entonces, pido lo mismo al público, o sea, 1 minuto, 2 minutos para hacer un breve comentario y hacer una pregunta a nuestros invitados esta noche. Enhorabuena por la brevedad y la concisión. Realmente me han impresionado los testimonios. Yo tengo una pregunta. Sabemos por la literatura que de las víctimas del Gulag soviético y de sus hermanos de los países de Europa Central y Oriental, que bajo los sistemas comunistas europeos, incluyendo el ruso, se utilizaban los presos políticos, a los presos comunes contra los presos políticos, como una herramienta más de represión. Por los testimonios de los presos políticos cubanos, con los que he hablado unos cuantos, me contaban esto mismo. Yo quería saber, yo no sé si tú, Andrés, has pasado por una prisión común o solo estuviste en el equivalente a la Ubianca. Un destacamento militar. Pero tú sí has contado que estuviste en una prisión con presas comunes. Entonces quería saber si esto también se produce en Venezuela o allí no se utiliza la presa común, el preso común contra el presidiario político. Y también de paso, no sé cómo es allí. Allí a los presos políticos os marcan con un uniforme distinto al resto de presos. No, si no te importa comentar esto, estaría muy agradecido. Eso, Araminta, hasta donde tú quieras llegar, ¿verdad? Estaba vestida de color fucsia, como todo lo demás. Estaba en primero estuve en un piso que le llamaban admisión. Allí habían puros presos de administración pública, los que le dicen cuello blanco, estafas millonarias, policías. Entonces estaba muy vigilada. Cualquier cosa que le hiciera, cualquier cosa, comentarios, se lo hacían saber a la directora. Después me pasan a la población, a un pasillón 1B. Igualmente, cualquier cosa que yo hiciera, cualquier cosa que yo hablara, era forma o motivo de un llamamiento de la directora. Entonces, sí. Andrés. Nosotros recogimos en este libro el testimonio de Marilena Uzcategui, quien fue detenida el 12 de septiembre del año 2014 y duró 3 meses en una de las cárceles más terribles de Venezuela, que es el David Viloria, conocido como Uribana. Y ella relata que sí hay ciertos pranes, que son estos líderes negativos, quienes sí presionan a los presos políticos, ¿ok? Pero también relata cómo, es un testimonio de ella,
relata cómo los presos comunes incluso la ayudaban en la medicina, en la ropa, en la vestimenta. Entonces, mi opinión es que el preso común, por lo que vi cuando detenían a los estudiantes, por ejemplo, los 5 o 6 estudiantes que detuvieron el 12 de febrero del año 2014, que detuvieron en San Cristóbal y que fueron trasladados a la ciudad de Coro vía helicóptero, le raparon el cabello, no pudieron entrar a la cárcel de Coro porque los pranes negativos, los líderes negativos, no permitieron que entraran a la cárcel. Pero también hay testimonios como los familiares del gato Baduel, del hijo del general Baduel y del gato, que dicen que hay líderes negativos que sí presionan a esto. Bueno, es que la ministra de Justicia es una delincuente, ¿entiendes? Entonces, Iris Varela, entonces ella está puesta allí no por casualidad ni por mérito, ella está puesta ahí porque controla la delincuencia en las cárceles. Claro. Hay una pregunta, señor. No, pero primero el señor. Creo que puedo hablar un poquito con cierta autoridad, ya que viví joven la dictadura de Pérez Jiménez, 40 años de democracia, hasta que llegó Chávez. Voy a hacer el inciso con lo que estaba diciendo aquí el amigo. Yo estuve trabajando con el Foro Penal, y en uno de los casos no los metieron en la celda de los presos políticos, pero sí cuando estábamos hablando con el sargento que la tenía presa a la señora y al hijo, e inclusive él los conoce el caso y todo, sacaron de la celda unos 10, 15 elementos que, bueno, para mí no eran humanos, aquellos eran zombies. Los retrataron, los ponían al lado cerquita de donde estábamos nosotros para que ellos se dieran cuenta. Eso para producirles temor. Estuvieron 7 días al lado de esa celda hasta que logramos que, bueno, aceptaran su culpa y soltarla, pero aquello fue terrible. No me extraña que lo hayan mezclado en alguna oportunidad otros elementos. Con respecto a lo que le iba a decir, que tengo cierta autoridad. El origen, nosotros teníamos un sistema político muy bien, cae Pérez Jiménez, teníamos la democracia, ayudamos a Fidel Castro con el Bolívar de la Sierra, ahí, a partir de ahí, que en el 59, cuando Fidel Castro tumba a Batista, empieza a trabajar el comunismo en Venezuela. La democracia va muy bien, se va corrompiendo como todo pasa, que sea el ciclo de Polibio y demás, muy bien. La oportunidad la pintan calva, dan el golpe de Estado en vez de inhabilitarlo por la corrupción de los mismos partidos, porque no vamos a creer que eran unos angelitos todos los gobiernos que pasaron. Aprovecha la oportunidad. Y ahí se va infiltrando, porque ya Fidel Castro había dado 2 intentonas para meterse a Venezuela para hacer un golpe de Estado. O sea que ese es el origen. De allá después Chávez viene y pues aprovechó y con dinero. Ese bozal de arepa mató a Galán, como dice. Y ese es el origen. Y ese es el miedo que yo tengo como español. Porque nosotros decíamos, no, como Cuba no nos va a pasar, a nosotros nos puede pasar y nos está medio pasando, porque nos estamos haciendo los pendejos, nos estamos haciendo que los partidos populistas, principalmente Podemos, nos está echando la partida y dale, están trabajando, y esos señores trabajan a tiempo, a futuro, y no nos damos cuenta. Y los españoles son inocentes como éramos nosotros. Esa es la disidencia que tenemos. Muy bien. La verdad es que este tema es gracioso, ¿no? Hace 2 días estaba en Milán hablando de Movimiento 5 Stelle y todo el mundo apelaba a Podemos, y ahora estamos hablando de Venezuela y todo el mundo apela a Podemos. Una pregunta también. Bueno, no es una pregunta como tal. Primero, te digo que te entiendo lo que sientes, porque creo que nosotros también nos sentimos igual lo peor
no sabemos, no podemos medir eso, ¿no? Porque cada uno de nosotros vivió un infierno diferente. Y bueno, para los que no saben, él estuvo 3 meses encarcelado, injustamente, como yo, que estuve 6 meses y 11 días por escribir. Ese fue mi delito. Y fuimos acusados de terrorismo y de homicidios y de cuantas cosas más. Entonces, yo quisiera aprovechar este momento para pedirle a todos que, así como alzamos la voz en contra de quienes ya sabemos que hacen daño, que tienen las manos llenas de sangre y que tienen que responder ante la justicia, sí, tienen que responder, pero también hay otro factor que tiene que responder, que son los políticos que hoy se hacen mal llamar oposición. Ellos tienen el deber de responderle al país por qué apoyaste al enemigo, por qué te sentaste con el enemigo. Porque cuando las manifestaciones de 2017 que participamos y luchamos y les exigimos a ellos, avancemos, dejen del show, del plantón y la cosa, no, a ellos les convenía todo eso. Recuerdo una vez haber encarado a Enrique Capriles en Las Mercedes, el día que mataron a Neomar Lander, antes de que lo asesinaran. Le pregunté cuáles eran las próximas acciones de la unidad, porque en lo particular un plantón a mí me parece algo estúpido, porque nada soluciona sentándote todo el día en la calle. No, ningún régimen va a salir de esa manera, y creo que la historia lo cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el señor? Dejarme como un violento delante de las cámaras. Y mientras yo estuve detenido, mientras estuvimos privados de nuestras libertades, ningún político se preocupaba por pedir la libertad de los presos políticos. No, se preocupan es por elecciones, porque ellos quieren el poder, como muchos otros. Entonces, lo que tenemos, los que somos civiles y que tenemos voz, y que tenemos, no sé, la facultad de poder llegar o de tener un micrófono en mano, debemos alzar la voz en contra de estos dos factores que están destruyendo el país. Enfoquémonos, sí, el régimen es el enemigo, pero también tenemos un enemigo interno, que es esta gente. Entonces los invito a eso. Ya basta de seguir creyendo en quien no se debe creer. Gracias. No sé si Andrés o Alamento quieren hacer un comentario al respecto. Es la pregunta que tratamos aquí, ¿no? La de la oposición, porque yo no tenía conocimiento, pero mi impresión... Era exactamente por lo que no quería opinar. Claro, mi impresión, ¿sabes? Escuchando, ¿no? La historia personal y un poco también, claro, el proceso de concentración de poder en el Ejecutivo es tan potente que al final lo han controlado todo, quizás incluso hasta la propia oposición. No, indudablemente, como comenta el joven, en Venezuela los actores políticos de los partidos, porque políticos somos todos, ¿no? Los actores de los partidos políticos tienen que encontrarse. Yo particularmente siempre fui un crítico de la Coordinadora Democrática, yo creo que ustedes ni se acuerdan me cayó la cédula allí, la Coordinadora Democrática, la Mesa de la Unidad Democrática y el nuevo Frente Amplio por la Democracia, no es que los critique porque es legítimo, ellos tienen también el legítimo derecho de incentivar estos movimientos, pero sí creo que tienen que abrirse y escuchar algo más a lo que él comentaba, que es a la sociedad civil. Creo que tiene que haber participación de la sociedad civil. En el Estado Lara, el director de la Mesa de la Unidad Democrática fue un alcalde que militó también en la izquierda, que fue chavista en un principio, y no suelta la Mesa de la Unidad Democrática. No suelta la Mesa de la Unidad Democrática y se lanzó a concejal de uno de los municipios más pobres de mi estado y perdió la concejalía, y después se lanzó a alcalde y perdió la alcaldía. Entonces, ¿en qué momento le dices tú, hey, abre los ojos, reacciona? Ahora también me hago la pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros como sociedad civil para dejar esos espacios abiertos? Yo creo que ahorita es el momento, y siempre hay el momento, de ocupar los espacios que debemos ocupar como sociedad civil. ¿Más cuestiones, más dudas, más comentarios? Hay otro por allí, ¿no? Sí. Ah, perdón, luego usted, señora. Solamente que
Como ese pequeño comentario de como sociedad civil hemos peleado desde hace mucho tiempo y creo que valientemente, y en Venezuela ha habido una sociedad civil valiente que tiene muchos años luchando, pero también se dejó convencer por esa oposición no verdadera, que no es toda. Sí hay unas honrosas excepciones de políticos que han dicho siempre la verdad desde el principio, han diagnosticado el problema desde el principio correctamente, y que hubo otra oposición que le hacía fácil la cosa al ciudadano. Decía, tú lo único que tienes que hacer es venir a votar. Tú vienes y votas y con eso vamos a solucionar. Entonces, para ciertos ciudadanos también siguió a esa oposición porque es más fácil que algunas honrosas excepciones de políticos que le dijeron siempre a los ciudadanos, mira, aquí estamos arriesgando la vida, esto nos va a costar sangre, sudor y lágrimas lograr un cambio, pero es más fácil, y es más fácil seguir, y es más bonito el que te dice, no, tú ve y vota, que con eso arreglamos algo. Entonces, gracias por el comentario. Y hay una pregunta de José. Vale. Sí. Vamos entonces de derecha a izquierda. Quería preguntarle, eso significa nada. ¿qué piensan ustedes del caso de Oscar Pérez? Porque este es un tema importante. Ya estamos cansados de que la resistencia quede de lado y también juega un papel importante en la oposición venezolana, la verdadera oposición venezolana. Muy bien, pues, no quería, muchas gracias. Desde hace rato estaba pensando en hablar, pero no quería ser yo la que lo abriera. Ahí está el papayito. Con respecto a la verdadera oposición, hay un gobierno que atacó como atacó a Oscar Pérez, no se puede decir que va a salir de forma no violenta. Entonces, y que esa misma oposición diga el día de hoy que debemos defender los derechos humanos de Rodríguez Torres, pero nunca puso una posición real con respecto al caso de Oscar Pérez, sino que se mantuvo callada. Tenemos entonces de verdad verdaderos fallos acerca de qué es lo que queremos, porque ese personaje, creamos o no en lo que él estaba haciendo, también tenía derechos humanos, y él, en varios audios que he escuchado, él ya se había rendido y nunca le tomaron en cuenta su rendición, sino que lo atacaron, lo masacraron, y está la foto de la casa cómo fue atacada y quedó vuelta nada, y las personas que mataron, una señora que mataron también que estaba embarazada. Fue una masacre muy grande que en cualquier otro país fuera el evento que hubiera impulsado una revuelta, y no, simplemente se mantuvo todo el mundo callado, porque la oposición no dijo nada. Entonces es algo, a mí me frustra mucho ese tipo de actitud que tiene la población venezolana. Sí, el tema de Oscar Pérez es terrible, ¿no? No es nada más Oscar Pérez, es Juancho Montoya, que en el año 2014 fue asesinado también. El ajusticiamiento en Venezuela es una política de Estado sistemática. No es casual ni coincidencia que ellos hayan asesinado de esa manera a Oscar Pérez y a sus acompañantes. Las organizaciones de derechos humanos sí planteamos cara frente a esa violación flagrante del derecho a la vida. O sea, ni siquiera en las peores guerras del mundo, después de que el enemigo, y le colocamos comillas, se rinde, es masacrado de la manera como fue masacrado este señor. Es que ni siquiera dejaron ver los cuerpos, sí, ni acompañarlos al cementerio. Sí, no, es terrible, es terrible. Lo que pasó con Oscar Pérez no es algo nuevo tampoco en el país, solamente que su muerte prácticamente él la difundió, todos estuvimos allí, todos lo vivimos, y no queda otra sino tener la esperanza ciega de que en el momento que se recupere la democracia, en el momento que se recupere el aparato de justicia, porque en Venezuela el problema no son solamente los militares y la corrupción que existe en este momento, es que todo lo que conversábamos al principio, los 5 poderes están copados y dominados por la dictadura. Mientras tanto nos toca seguir denunciando. Yo creo que ese es lo básico.
Hay una intervención de José Ignacio, por favor. Hola, buenas tardes. Quería preguntaros el papel que está jugando Rodríguez Zapatero limpiarle la cara al gobierno. ¿Creéis que está minando la presión internacional? ¿Qué opinión hay en Venezuela? La pregunta, grosso modo, es ¿qué opinión tienen de Zapatero a la hora de participar en esas mesas de diálogo, ¿no? Decir, fuera de Venezuela. Porque es un problema, Bueno, si es que en Venezuela el gobierno se queja de la injerencia, pero resulta que tiene metido cubanos, iraníes, españoles, rusos, que siempre están opinando acerca de lo que debería ser la dictadura de Venezuela. Ese es el enlace de Podemos. Yo considero que perdón, disculpe, la figura de Zapatero tampoco es nueva en la historia de la humanidad. Este tipo de personas que son nóminas de las dictaduras están allí a la mano para aprovechar esa exposición pública que puedan tener. Indudablemente que no conozco su gestión como presidente en España, lo básico, entiendo que no fue muy bueno, pero no estaba acá, pero sí considero oportuno que no solo sea la figura de Zapatero, sino que el Partido Socialista Obrero de España fije una posición acerca de cuál es su figura dentro del partido y su injerencia en el apoyo a la dictadura venezolana. Y también considero que, como decía el señor Alberto recientemente, si de algo sirva, para que algo sirva lo que está pasando en Venezuela, es para que España no cometa los errores que cometimos nosotros como sociedad, y este partido político legal, porque es legal, Podemos, pueda enfrentar el escrutinio de la sociedad civil para que no ocurra lo que pasó en el país. Bueno, pues siendo las 8:30 y con esta declaración en favor de la libertad, ¿queda una más? Ah, perdón. ¿Quiénes somos? Más que una pregunta, es una intervención. Yo creo que aquí se ha escuchado hace bastante rato muchas críticas hacia la oposición venezolana. Yo hoy no puedo criticar a Enrique Capriles, no puedo criticar de repente a Leopoldo López, ni a ningún otro opositor, a ningún otro líder opositor, por no saber cuál es la salida. Porque ¿qué pasa? Yo también me considero parte de la oposición venezolana. Yo representé por muchísimo tiempo al movimiento estudiantil de Lara como representante de la Universidad Fermín Toro. Yo estuve en esos espacios, estuve en la Asamblea Nacional, fui escuchada muchísimas veces por esos políticos y estoy completamente segura de que si ellos hoy supiesen cuál es la salida, ya nosotros habríamos salido de esto. Pero si nosotros nos seguimos dividiendo, seguimos lanzándole más a la oposición que al chavismo, sí, hay quienes tienen que pagar por la justicia, sí, que cuando llegue el momento de que la justicia no sea una justicia injusta como lo es ahora, porque hoy están deteniendo a Miguel Rodríguez Torres, pero no lo están haciendo por la posición que tuvo en el 2014, lo están haciendo porque hoy día Rodríguez Torres se sumó a la oposición venezolana, lo están persiguiendo porque se sumó al Frente Amplio y porque sabe muchísimas cosas del gobierno y ahorita las va a usar en contra de ellos porque ahora él pertenece a la oposición venezolana. Entonces yo no puedo darle la espalda a ese chavista que se me está sumando a mí, porque juntos es que vamos a salir de esto. Si no buscamos unidad, jamás vamos a salir de esto. Yo no puedo señalar al que tengo al lado porque es mi hermano, porque él también está siendo afectado, porque a lo mejor fue chavista, porque a lo mejor fue engañado, fue uno más de ellos, pero fue engañado por unas políticas nefastas que en algún momento muchos pensaron que iban a servir. Yo no fui una porque sinceramente nunca fui adepta al gobierno, pero hubo muchísimas personas que creyeron en el discurso, como hoy le puede pasar a España. Hay muchísimas personas que están pensando que es correcto el populismo de Podemos. Eso no los va a llevar a ningún lado, pero sin embargo no podemos criticar a una persona que creyó en ellos. Tenemos que sumar a los demás, tenemos que sumar a todo el que esté de acuerdo con nosotros, porque solo en unidad vamos a poder salir de este problema. Un último comentario de cierre. La Madre Teresa de Calcuta, en su sabiduría, decía que solo vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Indudablemente que Venezuela necesita reencontrarse, los que estamos fuera y los que están dentro. Y
toca a todos estos actores que señala mi amiga, les tocará y les llegará su momento de justicia, precisamente para lo que en materia de derechos humanos conocemos como la no repetición. En Venezuela no puede volver a pasar lo que ocurrió y lo que está pasando. Listo. Bueno, pues ahora sí, ya siendo la hora, cerramos en pro de... Tengo que decir que fue un diálogo genial, ¿eh? He moderado y he entrevistado a mucha gente y ha sido un placer interactuar con ustedes, que son amigos, y bienvenidos a España. Muchas gracias por todo. Acá hay unas versiones en digital, disculpa, del libro. Hay un video del 15 y 16 de abril de mi ciudad. Para los que lo quieran, es de libre reproducción, a las redes sociales, a lo que requieran. Ahí están nuestras redes sociales, nos pueden contactar para más actividades acá en Madrid también. Los que estén interesados, es completamente gratuito. Bueno, creo que este panel ha sido un emotivo, pero un broche de oro de testimonios de la represión. Entre las citas que han ido pasando por los paneles, había una de Nathan Sharansky, un expreso político soviético, que venía a decir algo así, no recuerdo exactamente, pero que cuando en un país, si alguien no puede ir a la plaza pública y hablar sin miedo, eso es una sociedad del miedo, y hablar libremente es una sociedad del miedo. Venezuela hoy es una sociedad del miedo. España creo que no lo es. Espero que para los venezolanos que estéis aquí no lo sea. Y por supuesto, la causa de libertad desde el Instituto Juan de Mariana, desde CEDICE Libertad, vamos siempre a apoyarla, vamos a estar con vosotros, con nuestros hermanos venezolanos. Y muchísimas gracias a todos, a los que habéis participado como ponentes, a los que habéis venido como público. Muchísimas gracias a todos en nombre de las dos instituciones.